¿Quién puede compartirme este enlace que puse aquí para que los chicos se unan a la clase? Profe, listo. Gracias, muy amable. Con gusto. Muy bien. Entonces, vamos a esperar las 10 para iniciar. Voy aquí abriendo la carpeta de participación. Seguimos con nuestra clase habitual. Igual la misma dinámica, pero hoy vamos a hacerla diferente. Bueno, vamos a esperar que sean las 10 para comentar. Faltan 2 minuticos. Muy bien. Por aquí veo a Catherine Mariana Morales Chavarría. María, ¿no tienes un familiar que se llama John Echeverría? No está Mariana. Mónica No, López, no, profe. Tiffany Arango, Geraldine, Manuela, Kelly, Lady Viviana, Julio César. Nos queda un minutico.
Muy bien, vamos a entonces a iniciar. Bienvenidos a los que se han sumado durante estos minutos. Por ahí alguien me estaba comentando algo al WhatsApp, me está diciendo textualmente esto. Buenas noches, profe, soy X persona, estoy en la clase de los martes 8 a 10 junto con mi grupo de trabajo. Tenemos una gran duda con los talleres. El primer taller que se encuentra en la concertación es el primer taller que nos mandaste en algún momento en que nos tiene confundido la fecha, ya que van de una fecha a otra y la concertación dice que el primer taller es para el 21 de este mes y en el taller no tiene esa misma fecha. Ya yo solo había hablado, yo lo había aclarado ya, hace rato lo había aclarado sobre que miraran la fecha de la concertación, porque a veces hay los talleres que tenían una fecha ya diferente. Entonces, el primer taller, a ver, el primer taller es para el 21 de septiembre. Dice noviembre, pero yo había dicho que es para el 21 de septiembre. Profe, es el que buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien. Es el de inteligencia. Inteligencia, ¿cierto? Listo. Ujú. Que se entiende por procesos cognitivos superiores, que se entiende por inteligencia fluida y cristalizada y demás. Yo estoy viendo aquí, yo no sé por qué yo pasé aquí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir la clase. Eh, ya saben que esta vez va a ser diferente. Esta vez van a ser aportes con respecto a los conceptos. Si hay aportes con respecto a los conceptos. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, recordar que todas las clases, a excepción de las dos primeras, no sé, luego la primera que no está en YouTube, las demás están en YouTube. Siempre les mando el enlace a los correos. Y también dije que yo aparecía en YouTube así como Jainer Guzmán y ahí pueden encontrar los videos. Profe, Hola, profe, yo no sé si ya me llamaste, pero yo tenía problemas como con el internet y no podía, no me había podido conectar. Pues sí me conecté, pero no me daba el micrófono. no entiendo de qué me hablas. Que no sé si me llamaste o llamaste a lista. No, yo no llamo a la lista. Ah, listo, profe, no hay problema. Es que me estaban diciendo que sí que me estabas llamando. Mentira. No he dicho, no he mencionado unos nombres por ahí, pero no he dicho nombres. Aparte de los que saludé, ¿no? Muy bien, habíamos hablado de el estadio sensoriomotriz o sensoriomotor, que va de 0 a 2 años, ¿verdad? Que dentro de él hay unas características específicas. Dentro de eso la causalidad, la permanencia del objeto, el egocentrismo como características principales y las funciones de reflejo, ¿no? De las relaciones circulares. Muy bien. Entonces, eh, eh, quedamos aquí en el tema de, por favor, cerrar los micrófonos a las personas que no están hablando, se los agradezco. Eh, Profe, hola, hola profe, ¿cómo estás? hola Liliana, Dios te bendiga. Profe, qué pena, sino que tenía como el micrófono desactivado, entonces no sé si tú me llamaste en la asistencia. No, no, señorita. No Ah, bueno, se preocupe. profe, muchas gracias. Muy bien, cierren los micrófonos, por favor. Habíamos hablado de esto, ¿no? De esta estadio operacional. Entonces hablamos de esos tres componentes para el desarrollo cognitivo, que es la socialización de la acción, la aparición del pensamiento y la interiorización de la acción. Y estábamos aquí
sobre la socialización de la acción. Creo que era aquí que estábamos, si no me Profe, nosotros, corrigen. qué No, pena, estabas compartiendo. nosotros quedamos en la génesis o aparición del comportamiento, en esa diapositiva. Yo tomé por acá notica. ¿Cómo, señorita? Que habíamos quedado en la diapositiva de la génesis o aparición del comportamiento. En esa diapositiva fue en la que quedamos. Ahí, perfecto. Gracias, señorita. Con gusto, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, quedamos aquí. Bueno, para hacer como un enganche, el primer proceso que menciona Piaget es la socialización de la acción, que ya vimos. Y ahora vamos a hablar de la génesis o aparición del pensamiento, del pensamiento. Entonces, Piaget, recuerden que estamos hablando de la edad de 2 a 7 años, ¿no? Que ese es el concepto. Entonces, Piaget, ¿qué dice aquí? Que básicamente en este proceso se da la transformación de la inteligencia sensoromotriz. Al pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante entonces que el niño explore, es importante entonces que el niño gatee, es importante que el niño se arrastre, es importante que el niño camine, es importante que el niño adquiera todas estas representaciones en el homúnculo de Penfield y adquiera toda esta parte simbólica de lo que te habla del significante, del significado, porque eso se va a transformar en el pensamiento, todo lo que es la inteligencia sensoriomotriz. Es muy interesante. Profe, qué pena. Eh, Compartiendo diapositiva, es que no se ve. Profe, se está viendo la lista, la asistencia. Muy bien. Entonces, en esta medida, el- la inteligencia sensoromotriz se convierte en la primera eslabón, o lo estoy diciendo mal, no es el primer eslabón, sino que se convierte en el pensamiento. ¿Ok? Entonces, dice Piaget algo muy interesante, que aquí pasa de funciones del yo a acciones con otro. Es decir, el sujeto en una primera instancia no es que no le importe el otro, ¿no? Por eso es que es el tema del egocentrismo. No es que no le importe el otro, solamente que todas sus funciones están relacionadas a sí mismo, o sea, hacia su persona, hacia su yo, hacia su ser. Esto es importante porque luego desaparece eso y el chico comienza a establecer relaciones con los otros. ¿No? En la primera instancia, el sujeto, los otros no existen para el sujeto en cuanto a las interrelaciones en la suma de experiencias. Eso no quiere decir que nadie lo estimula al chico, pero el chico por sí solo está pendiente a la bolita, pero no al tema de los juegos como tal estructurados, sino a las funciones del yo, porque se está estructurando lo básico, no los esquemas. Para aprender a dividir hay que aprender a sumar. Lógicamente, si una persona no sabe sumar, no va a aprender a dividir y lógicamente tiene que aprender a multiplicar. Lógicamente ese es un tema que siempre pasa. Bueno, el pensamiento egocéntrico puro en juegos sensoromotores, donde no intervienen los procesos racionales, ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando sobre estos procesos. Y habíamos dicho también que el egocentrismo en esta etapa, estadio, dice Piaget, no es igual al estadio de las operaciones formales, porque acá es una incapacidad que tiene el niño para colocarse en el lugar de el otro. ¿Sí? Imposibilidad, ¿por qué? Porque se está construyendo simbólicamente. El niño apenas está adquiriendo todas esas funciones simbólicas de representación. Recuerden de que el niño cree que en una primera instancia las imágenes son reales, luego es que comprende que las imágenes tienen una función simbólica y significante. Es una cosa bien hermosa que uno puede mirar con los sobrinos, los hijos. Entonces, es interesante porque de aquí se pasa al pensamiento adaptativo o adaptado intuitivo,
que tiene más en cuenta lo real y permite el juego reglamentado. Es decir, que ya aquí podemos comenzar a pensar en colocarle reglas a los chicos, no solo en el juego, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque antes de esto los chicos no comprenden el uso de reglas. Entonces, por más que usted le esté explicando una cosa, los chicos no te van a entender. Recuerda que estamos hablando del estadio prooperacional. Igual Piaget lo va a dividir en prológico y otra etapa, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Lo divide bien juicioso Piaget, era muy juicioso. Entonces, aquí es muy interesante porque vamos a hablar de, nuevamente, retomando estos conceptos, es que el chico nuevamente recompone su vida con el juego simbólico. Entonces, ¿por qué es importante el juego simbólico? Porque a partir del juego simbólico es que el chico empieza a asimilar de una forma casi igual, que dice que deformante de la realidad al yo. Es decir, no percibe la realidad total, absoluta, como debe ser, pero la asimila de una forma que le permite al yo estructurarse. Por eso es importante el adulto en estos procesos. Entonces, aquí es importante porque se da una primacía de las imágenes y símbolos propios, que es el egocentrismo más que el lenguaje. Entonces, unas características interesantes para que tengamos en cuenta sobre este estadio. Estamos hablando de estadio de 2 a 7. Entre el pensamiento egocéntrico y el pensamiento intuitivo está el pensamiento normal, es decir, el pensamiento verbal. ¿Por qué por qué el lenguaje es pensamiento? Porque el niño todo lo que piensa, se le ocurre, lo dice inmediatamente. Por eso de ahí la frase, créele todo lo que digan los niños, porque los niños no tienen ese filtro todavía de regulación entre pensamiento y lenguaje que van separados. Entonces el chico todo lo que dice. Entonces por eso en el tema del abuso sexual es muy importante la palabra y el discurso de los niños más pequeños. Entonces esto es muy interesante porque ese pensamiento verbal, que es un pensamiento normal, lógicamente, hablamos de la soliloquia, ¿verdad? Lo hablamos en la clase pasada de los soliloquios. Es una herramienta fundamental que le permite a los chicos prolongar los mecanismos de asimilación del periodo preverbal, ¿verdad? Entonces, por un punto especial, le pregunto, ¿qué es la asimilación? ¿Qué es la asimilación para un punto especial? Cualquier persona que lo diga. Profe, yo creo saber qué es. La asimilación es interpretar un concepto con un concepto que ya conozco, establecer una relación con algo nuevo y lo familiar. Y ya. Interesante, ¿dónde sacó ese concepto? Del semestre de Psicología de Infancia y Adolescencia. Muy bien, me recuerda el punto especial. Una persona más y seguimos sobre el concepto de asimilación. Profe, le habló Geraldino Campo. Tranquila, ténmelo en cuenta que ahorita revisamos los puntos especiales. Profe, Hola, Dios te bendiga. hola. Profe, es como interpretar esas experiencias nuevas e incorporarlas en esquemas existentes. O sea, como incorporar las experiencias nuevas con las que... Bueno, profe, me enredé. O sea, y va bien, pero ya vi que te quieres saltar para otro concepto. Dale, otra vez. Tómala nuevamente. No, Dale. ya lo voy a decir bien. Interpretar esas experiencias nuevas e incorporarlas en los sistemas existentes. Como por ejemplo, profe, para expresarme mejor. Ay, Por Dios ejemplo, un mío, niño ajá. que va al zoológico y ve la jirafa, ¿cierto? Ok. Y como él ya conoce el caballo, entonces va a interpretar la jirafa con el caballo. No porque, mira que está bien, tienes tu punto especial, pero por un punto especial más, porque no es asimilación el ejemplo que da Liliana. El concepto está bien, pero el ejemplo no está bien. Sí, profe, porque el niño como ya conoce el caballo, ya él nota que se le parece. Pero no es asimilación. El ejemplo que nos da Profe, el ese no es profesor nos acomodación. decía. Orden, yo no sé, yo estoy preguntando por un punto especial, yo no sé la respuesta.
Profe, pues el ejemplo que quiere decir ella es un ejemplo que nos da el profesor, pero era con un caballo, que el Eso, niño conocía el perro y que tenía 4 patas y que tenía pelaje. Entonces que cuando conocía el caballo lo asociaba con un perro, pero pues lo asociaba algo nuevo con algo familiar y así hacía como la asimilación, pero luego cuando reajustaba las diferencias hacía como la acomodación. Profe, eso sí. Profe, lo que pasa es que lo que hablamos era que había 4 estadios, que era adaptación, asimilación y acomodación y organización. Entonces lo que decíamos de asimilación es que era establecer una conexión de los objetos, como lo que dice ella, que él asocia como las características similares que tiene el caballo y un perro, y dice, ay, es un perro pero grande. Es eso lo que nosotros vimos. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Decir eso es muy diferente a decir lo otro, porque si me dices lo otro, es un proceso de acomodación. O sea, él sigue pensando que es un perro. ¿Por qué? Porque en otras palabras, el proceso de asimilación no es más que una falla en los procesos simbólicos del chico, de la representación entre el significante, perdón, entre el significado que es el concepto y el significante. O sea, que el chico se queda solamente en el significado. ¿Sí? En el significado. Es decir, en otras palabras, el chico que ve a los perros y ve luego un animal diferente y que es muy parecido, que es un animal salvaje, un chigüiro, por ejemplo, diría yo, otro animal de los que nos criamos con abuelas que tienen fincas. Entonces, yo recuerdo que yo era el animal y entonces mi tío me decía, es un perro, pero es más pequeño. Ese es el proceso de asimilación, porque si yo digo, el concepto del perro lo elevo al tema de la jirafa con el tema, bueno, vamos a poner el ejemplo de Liliana, del caballo de la jirafa al caballo, no estoy haciendo un proceso de asimilación, porque ya estoy haciendo un proceso de acomodación, muy distinto. O sea, estoy haciendo la separación de los dos significados y estoy separando los conceptos, porque me queda claro el significado y lo que hago es hablar del significante. Entonces, es muy importante porque la asimilación y la acomodación lo que le sirven al ser humano es para el proceso de la adaptación. Y lógicamente, todo proceso de adaptación requiere una organización bien definida, ¿no? Entonces, no es fácil. Muy bien los que participaron, me recuerdan ahora para los puntos especiales. Si es eso, si es esos conceptos. Aquí vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos. Muy bien para el concepto de asimilación. Muy bien. Entonces, aquí aparecen las preguntas del dónde y el qué. Aquí es importante, más que todo, esto se ve mucho en los chicos de 4 años. 4 años, pero también se ven los chicos más pequeñitos de 3, más que todo las niñas. Pero los chicos 4 años, 5 años en la escuela, es que esto es importante porque a veces las escuelas son los que generan un proceso coercitivo en la función del aprendizaje del chico. Entonces, al chico le gusta preguntar mucho. Pregunta, la historia de Caperucita Roja. ¿Y por qué Caperucita Roja se fue sola? Porque no la acompañó la mamá. Entonces el profesor le cambia la conversación y no le responde. O sea, está dejando y le está quitando al chico la afluencia, ¿no? De enriquecer ese vocabulario semántico. Recuerden que la semántica es el conocimiento general que tenemos de todas las cosas y específico de un tema particular. Entonces, es muy interesante porque a veces los docentes son los que tienen este tema entonces hacen un proceso de coercitivo, entonces cortan en el chico ese afán de preguntar. ¿Y cuántos chicos inteligentes hay por ahí creyendo que no son tantos? Entonces, es importante que yo siempre he criticado mucho que quien se tiene que dedicar a la docencia, como mi mamá es licenciada en educación preescolar, tiene una pasión irrefrenable por esos chicos. Ella me invita a veces para que yo le dé charlas cuando voy por allá, entonces yo lo hago con amor y todo, pero cuando salgo yo digo, no sé cómo te aguanta este poke pelado. Le digo siempre, no sé cómo te los aguanta porque de verdad que es complejo, entonces se necesita de un amor para ser docente de básica, primaria o preescolar. O sea, en otras palabras, no es para todo el mundo. Y además que en algunos colegios es mal pago el tema, aparte de los que no son nombrados, ¿no? Bueno,
pero la educación debería ser lo mejor, lo más pago y más que todo en la infancia, para motivar a los docentes, pero a veces el dinero no es todo. Muy bien. Luego de este tema yo siempre le voy dando ejemplos, ¿por qué? Porque es importante uno conocer, digamos, qué es lo que pasa en la vida real con los chicos. Luego de la pregunta, ¿y cuándo aparecen estas preguntas? Más que todo en preescolar y en primerito, Entonces también los papás son importantes. Recuerden el concepto de Vygotsky que dice, el concepto de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. Sí, que es el tutor quien lleva al niño a la zona de desarrollo próximo. El tutor puede ser cualquier persona. Muy bien. Luego pregunta el por qué, busca al mismo tiempo la finalidad y la causa de los fenómenos, referido a fenómenos fortuitos, es decir, a fenómenos que no sean tan complejos. A veces complejos, a veces no, pero por generalmente menos complejos. Entonces, es decir, el niño en su búsqueda de conocimientos no se queda con lo que usted le dice, o sea, él también tiene su idea, ¿no? Es por eso que, aunque uno le dice a los chicos que es que la luna no gira, la luna no lo persiga uno todo el tiempo, eso no basta, ¿no? Y más cuando uno da una explicación por ahí ambigua, el niño como que no le cree a usted. Entonces a veces hay explicaciones que son sencillas, pero entonces hay explicaciones que ameritan un argumento. Sí, entonces, bueno, aquí aparece en este estadio, aparece el animismo infantil. El animismo infantil, punto especial para que me diga cuál es el animismo infantil. Es muy Profe, sencillo. Profe, yo, Ojalá, perdón, ojalá sea una persona que no haya participado. Profe, si se profe, puede, yo le doy la respuesta. profe, yo. Digan, alguien que no haya participado, dígala. yo, profe, pues no he participado. Bueno, dígala. El animismo es que les dan vida a objetos inanimados. Por ejemplo, cogen un ladrillo y piensan que es un automóvil. Ajá, deme otro ejemplo. Le pueden dar vida a las muñecas o incluso al sol, que cuando se oculta detrás de las montañas siente que está enojado. Excelente, excelente. ¿Alguien más para mí mismo? ¿Una persona más? Profe, Profe, yo quería decir, cuando cogen lo de la escoba y lo convierten en caballo. Ese es el ejemplo, pero ¿qué es el animismo? Señorito. Está muy profe, bien, ¿cuál es? decir Déjenlo, que Es déjenlo, por movimiento favor. animista innata. No te escuché, qué pena. Es una cosmovisión animista. Ajá. ¿Qué más? profe, yo quería decir, hola Denme un Manuela. momento. Denme un momento. Ah, ok. Con tus palabras, dime qué es el animismo, compañero. El compañero que estaba hablando, que estaba dando el ejemplo. Eh, es como ese concepto que engloba todo, que le da vida a todos los objetos cotidianos que tenemos alrededor, que le da vida a estos objetos. No solo objetos, sino también fenómenos, ¿no? Fenómenos, porque las chicas hablaron de fenómenos naturales. Muy bien.
Bueno, seguimos. Eh, bueno, aparece el animismo infantil, que es la tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas y tuvieran intenciones, ¿no? El animismo y el finalismo expresan una disociación entre el mundo interior subjetivo y el mundo físico del chico. O sea, una cosa es la que el chico, eso se conoce como egocentrismo intelectual. Una cosa es la que el chico cree y otra cosa es la que está pasando de verdad en el mundo real. Son fenómenos interesantes. En la interiorización de acción, el pensamiento del niño es afirmativo, no demostrativo, eh, sino tiene que buscar pruebas, no tiene que pensar en nadie diferente al mismo, conoce experimentalmente gracias a dos tipos de inteligencia. Entonces aquí vamos a hablar de la inteligencia práctica y la inteligencia experimental. Entonces, la inteligencia práctica ya la habíamos tocado, que se refiere más que todo a la inteligencia sensoriomotriz, pero ya no es tanto como la sensoriomotriz, sino al tema de la acción, ¿no? Más acción que el palabra. Entonces, de aquí se desprende el concepto de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, ¿no? El CI manipulativo, que llaman. Y la inteligencia experimental, que es la inteligencia prelógica intuitiva, ¿sí? Con interiorización de percepciones y movimientos, con imágenes mentales, porque es importante para la interiorización de la acción. Es decir, tú comienzas a resolver problemas en tu cabeza, imaginariamente. Es una de las fallas que tienen muchas personas adultas en la memoria operativa, y es que les cuesta resolver problemas mentalmente, les cuesta, les cuesta. Para los rompecabezas, por ejemplo, es una forma de evaluar este tema. Entonces, en las intuiciones vamos a encontrar las intuiciones primarias y las intuiciones articuladas. Las primarias son hábitos y por lo tanto son rígidas e irreversibles. Dan cuenta de esquemas sensoriomotores. Entonces, aquí va otra pregunta. ¿Qué es un esquema? Para pedir. ¿Qué es por punto especial, qué es un esquema? ¿Qué es un Profe, esquema? Prof, profe, Hola. es un patrón organizado de pensamiento en acción, perdón, de pensamiento o acción. Es un O sea, pues patrón. como una persona organizado de pensamiento o acción, o sea, a lo que una persona puede llamar estrategia. O sea, como la estrategia que cada individuo posee o produce para poder interpretar una experiencia. Eso es lo que uno encuentra en internet, pero con sus palabras, ¿qué es el esquema de pensamiento? ¿Qué es un esquema cognitivo? Profe, si quieres yo puedo opinar algo sobre eso. Deje a la señorita que está ahí por ahí. ¿Qué es un esquema cognitivo? ¿Cómo? Yo no lo saqué de Google, como dice usted. No. Usted me está diciendo que es un patrón Profe, organizado de pensamiento-comportamiento. es como lo que la persona construye a nivel natural, ¿sí me entiende? Como una estrategia, profe. Bueno, ¿quién más? Muy bien, Profe, señorita. profe, Sí. yo lo voy a hablar desde las cuatro partes que yo le estaba diciendo ahorita de asimilación, adaptación y esas cosas. Un esquema viene como en el, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando ya la persona, lo voy a hacer con el mismo ejemplo de ahorita, cuando ya la persona diferencia el perro del caballo, entonces el esquema es como lo que tenemos en la cabeza, ¿sí me entiendes? Como un patrón organizado para resolver cualquier situación del medio. Cuando ya se puede definir una situación que es que ya tiene un esquema, ¿sí me entiendes? Sí, pero más o menos. Pero yo me refiero al concepto que es un esquema Profe, cognitivo. hola. Hola. Hola, ¿Puedo decir algo? No se me va a arriesgar. Pues si hágale. bien recuerdo, un esquema es cuando el niño se acuerda, o sea, como si fuera la permanencia del objeto, así no sea visto. Epa,
Epa. ¿Sí es eso? Ah, bueno. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya dijeron que era un patrón, que era una estructura mental, pero hay que analizar lo que dice la señorita, que representa algo, algo del universo, ¿sí? No voy a decir de la Tierra, que representa algo del universo. Eso es lo que es un esquema del pensamiento. Es una forma que está organizada, estructurada, que es un patrón, ya dijeron por ahí, de pensamiento, comportamiento, pero que está estructurado, pero que representa algo, algún aspecto, alguna cosa del universo. ¿Sí? Muy bien a los que participaron. Las intuiciones articuladas permiten anticipar las consecuencias de una acción, reconstituirla primariamente. Sin embargo, si cambia algún elemento, todo vuelve a ser incomprensible. Miren ese dato interesante. Son el preludio de las operaciones mentales que aparecen en momentos evolutivos posteriores. ¿Cuál ejemplo cabe aquí de los elementos que son característicos del estadio preoperacional? Que el chico anticipa las consecuencias de una acción, pero si se cambia algún elemento, todo vuelve a ser incomprensible. ¿Qué concepto de las características preoperacionales puede decirnos esto? De la preoperacional, sí, ¿qué característica? Profe, yo me arriesgo con una característica, Ujú. la permanencia del objeto, porque como decía, si cambia esa organización que ya tiene articulada en su mente o en su programación, o sea, las permanencias de los objetos, entonces ya él perdería como esa organización mental que ya había adquirido. No, Profe, no, porque estamos hablando es de, o sea, que él es capaz de anticipar la acción, pero cuando se cambia algún elemento, todo vuelve a ser incomprensible. No es que le cambie la pelota de un lado al otro, no se trata de que sea incomprensible de verdad con el esquema cognitivo. yo digo que la Profe, asimilación, desequilibrio de esquemas. No, ¿cómo? El desequilibrio de los esquemas. Sí, pero yo estoy hablando de un ejemplo. Deme un ejemplo donde pase eso. O el concepto como tal, ¿por qué? Eh, por ejemplo, cuando el niño tiene una mascota, en caso pues del perro, que es el pie, que todos los perros van a ser amigables para él. Toca un perro, entonces hay un desequilibrio en ese esquema. No, es que no te escuché porque tienes problemas con la conexión. ¿Podrías repetir nuevamente, por favor? Hablaste del perro, ajá. Hablaste del Los perros perro. van a ser amigables como la mascota. ¿Sí se me escucha? Ujú. Entrecortado, pero ajá. Entonces, cuando él toca un perro de la calle, lo muerde. ¿Cómo Y se entonces hay llama un eso? desequilibrio. ¿Desequilibrio qué? ¿Desequilibrio qué? No sé. No, Ay, tienes una buena carreta y arma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita que damos la característica, le voy a decir, esto que les pregunté es esto. Bueno, etapa operacional de 2 a 7 años. Se da la sofisticación en el manejo del pensamiento simbólico. Se da la descomposición del pensamiento, imagen, símbolo, concepto, la internalización de la acción, la liberación del presente, pasado, futuro,
la creciente habilidades lingüísticas y de pensamiento, y Piaget la divide en dos: estadio preconceptual, que va de 2 a 4 años, y el estadio intuitivo, que ya lo había mencionado alguien en algún momento de la clase pasada. En el estadio preconceptual, digamos que aquí, sobre el tema del pensamiento y todo el tema del desarrollo cognitivo, está orientado al progresivo empleo de símbolos, juego simbólico y lenguaje. Hay diferenciación de la realidad física, mental y social. Está el animismo, está el egocentrismo. Pregunta para punto especial: ¿qué es el juego simbólico? No me hable como los indios, no. Dígame, profe, es esto de sus palabras. Profe, yo. Sí, El juego simbólico es como la caracterización que hacen los niños, depende de lo que ven. Por ejemplo, ellos ven a la mamá cocinando, entonces juegan con sus juguetes, haciendo que están cocinando o barriendo, o que tienen, por ejemplo, un bebé, cogen un muñeco y lo empiezan a cuidar como un bebé, a darle de comer, que se orinó y esas muy cosas. bien. Muy bien, pero no me tiene el tecnicismo. O sea, me está hablando como cualquier persona de la calle me hablaría. Tiene su punto especial, pero no tiene el tecnicismo. ¿Qué es el juego simbólico? Eso mismo que me dijo, dígamelo de forma técnica, de una forma más bonita. No como que vio la mamá y entonces la mamá lo cogió, pues jugó. ¿Qué sería entonces? ¿Qué es el juego simbólico? Que es todo eso que usted dijo, ¿verdad? Pero ¿qué es el juego simbólico entonces con eso que usted dijo? ¿Cómo se estructura la definición? Es cuando el niño empieza, ¿qué? Profe, sí sé cómo o sea, sí entiendo lo que me estás tratando de decir, pero no encuentro la palabra adecuada. O sea, él trata de hacer lo mismo que la mamá, pero la palabra No no la está tengo. bien, está bien. Otra Profe, persona yo que creo quiera, no sé. que sería un juego por medio de la imitación. Él imita todo lo que hacen las personas mayores o las personas de su alrededor. Esa era la palabra, imitación. Pero ¿para Profe, qué? profe, ¿me permite? Sí. Gracias. Para mí el juego simbólico es una manera en que él representa su Ep- mundo, su realidad. Epa, es eso. Ese es el fundamento del juego simbólico. Hablamos de la que el chico utiliza los objetos, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para representar algo diferente o lo que él en su esquema mental quiera. Entonces puede representar la función de la mamá en la cocina a partir de la imitación, pero estamos hablando de la representación, que es lo importante del juego simbólico. No solamente la imitación, sino la importancia de la representación que hay en esa imitación, que está desarrollando su cognición. ¿Ok? Eso es el tema de el juego simbólico. Sí, es simbólico, es algo que no está. Sí, es algo que no existe. Lo simbólico en realidad no existe. Lo simbólico es tomado por nosotros de una u otra manera, pero que representa algo que pasa en el mundo o con relación a un objeto. El chico empieza a representar a partir de los objetos, fenómenos, elementos, situaciones para representar algo específico. Siempre representa algo específico a través del juego simbólico. Por eso el juego simbólico es importante para el tema de los chicos que tienen problemas de estado de ánimo, problemas de bullying, ¿sí? El acoso escolar, tienen problemas del sexting, todo este tema del acoso sexual por medio de redes, el tema del abuso, el juego simbólico es muy importante. Entonces, vamos a jugar el papá y la mamá, te toca a uno colocarse, tirarse al piso con el niño para ver qué encuentra, ¿no? ¿Quiénes son? Vamos a ver, vas a escoger, tengo una cantidad, obviamente tiene que tener cantidad de muñecos, sí, diferentes, para que el chico a partir de subjetividad, él escoja, ¿no? Él escoja los muñecos que para él lo mueve. Entonces, vamos a jugar con todas las personas que viven en tu casa o con las que tú tienes contacto, por ejemplo, clave. Entonces meten al tío Juan, epa, tío Juan, yo no va a comenzar. Ah, ok, entonces, ¿qué juega? ¿Qué hace?
Eso es muy interesante. Esas cosas se deben grabar porque es un tema, obviamente, con consentimiento informado, ¿no? Y así se trabaja el tema del abuso. Ese es un tema, cómo se le llega a los chicos. También tienen su gracia, ¿no? Yo me dediqué un tiempito a eso. Ya hoy no lo hago porque estoy dedicado a la neuro y hago son evaluaciones neuropsicológicas, pero sí es un mundo muy hermoso y necesita mucho el recurso del psicólogo, que no, la improvisación con la teoría, no improvisando no, o sea, ya sabes que el concepto del tema de la dinámica del familiograma, que cómo son las relaciones, a partir de ahí comienzas a mirar y todo este tema de los conceptos. Entonces, en el estadio intuitivo, que va de 5 a 7 años, se da la separación de la realidad física y mental, que es muy interesante, la comprensión de la causalidad, la comprensión de las normas sociales, la comprensión de diversos puntos de vista, el inicio de los conceptos de relación, la comprensión inicial de número, tamaño, clasificación, y hay niños de 4 años que ya le están enseñando todo este tema, y este tema por mielogénesis tampoco debería ser, pero bueno. El pensamiento mágico versus el pensamiento racional y el pensamiento sociocéntrico. Entonces, hay una pregunta, ¿qué es el pensamiento? Este sí es muy sencillo, de verdad, para un punto especial. ¿Qué es el pensamiento mágico? Debe decirlo bien para valer el punto especial. Con sus palabras, ¿qué es el pensamiento mágico? Mágico, que es un trastorno también de los trastornos del pensamiento. ¿Qué es eso? Usted se dirá, pensamiento, estructura, mágico, lo que lleva, componente. Profe, buenas noches. Hola. Profe, el pensamiento mágico no es cuando el niño empieza como a crearse sus mundos cuando juega. Sí, pero usted me dice a sus mundos cuando juega. Eso me lo puede decir cualquier persona de la calle. Bueno, a ver, espere, yo lo pongo más técnico. Ujú. Cuando el niño en su mente empieza a crear como mundos ideales para él. Comienza a pensar, el niño en su estructura mental comienza a pensar y a relacionar una Sí, cantidad ¿cómo de sería su mundo sucesos, ideal? no, una cantidad de sucesos o fenómenos que se explican a partir de lo mágico. Ese es el pensamiento mágico. Sí, el chico comienza a instaurar en su esquema de pensamiento, ¿sí? La forma de pensar, la forma de razonar a partir de la representación mágica para darle qué explicación a ciertos fenómenos, lógicamente todo lo que es desconocido, ¿no? Los fenómenos, eh, los físicos que no podemos explicar, fenómenos sobrenaturales, que es una característica patognomónica de unas esquizofrenias, de algunas esquizos. Entonces le dan explicación mágica a ciertas cosas, ¿no? Entonces los chicos pueden decir cosas como que llueve porque Papá Dios está enojado con nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Cosas como esa. Pensamiento mágico. El ratón Pérez viene a buscar mi diente. Pensamiento mágico. Que el pensamiento mágico en realidad es muy hermoso porque de verdad es lo que sostiene para mí la inocencia de los niños en ese tema. Mientras uno no está hablando con los niños de brujería y esas cosas, pensamiento mágico es una cosa maravillosa. Entonces vamos a ver los avances en el pensamiento operacional, el uso de símbolos. Entonces, pensar acerca de algo sin contacto físico. Eso es una cosa interesante, que para usted hoy en día es fácil, pero en ese entonces no lo hacía. La ausencia de claves sensoriales, significación, suceso. Entonces, es muy interesante porque los chicos, lo hemos dicho un millón de veces, pueden separar
todo el tema de la materia física con el tema simbólico. Entonces ya comienzan a pensar que si yo le pego a Juan, Juan puede reaccionarme de una manera u otra porque somos unos expertos en leer el comportamiento humano de forma empírica. Somos tan manipuladores que sabemos que si le pegamos a este sí nos devuelve el golpe, pero si le pegamos a este se queda quieto y no dice nada. Entonces es un tema que pasa con los humanos. Se da la comprensión de identidades y modificabilidad de las cosas aunque cambien superficialmente. La grande y compleja formación inicial del autoconcepto es una cosa impresionante. La comprensión de causa y efecto se pueden hacer que sucedan cosas, fenómenos físicos y sociales sobre las preguntas por qué y entonces pasa. Se da la capacidad para clasificar objetos, personas y hechos en categorías con significado, la comprensión de números, contar y manejar cantidades, la empatía, relaciones afectivas posibles con otros, intereses comunes y valores morales, la teoría de la mente, explicar y predecir acciones de otros, ¿no? Que ya lo vimos con el ejemplo de Annie Sail, que le llamamos María y Juan. Y aquí vamos a ver entonces algunos conceptos, ¿sí? Que el egocentrismo consiste en centrarse en su propio punto de vista, no considerar el punto de vista de otra persona. Entonces, decía una compañerita estas palabras textuales que están aquí en esta diapositiva, el niño quiere tener la culpa de ciertos fenómenos que pasan. La conservación, ¿qué es la conservación? ¿Quién me dice qué es la conservación? Conservación, conservar, conservación, conservar, conservar. ¿Qué es la conservación? ¿Qué es la conservación? Conservación. Es un concepto. Yo me río. Es esa manera en que el niño entiende, o bueno, o ya entiende un poco mejor que un objeto puede permanecer igual, a pesar de que tenga algún tipo de cambio superficial, ya sea en su forma o en su aspecto físico. Muy bien, eso es la conservación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí en estos chicos que tienen una incapacidad para comprenderla? Entonces, dos objetos son iguales cuando se altera la forma de uno de ellos. Entonces, la conservación, otra vez, con el tema de la adaptación del esquema cognitivo, es que los chicos tienen una incapacidad para entender que que un objeto tiene variables en su estructura molecular y que por eso no pierde su estado normal, ni aumenta, ni pesa más, sí, sigue siendo igual, no cambia su estructura molecular como tal, se mantiene. Entonces, ahí en la conservación está el ejemplo clásico de la plastilina que plantea Piaget. Usted le coloca dos cuadros al chico de plastilina, dos cuadros de plastilina, y entonces, ¿qué hace el chico? ¿Qué hace usted? ¿Quién me da el ejemplo de la conservación con la plastilina? ¿Cómo lo haría? Profe, yo partiría la plastilina, pues haría dos bolitas del mismo tamaño cada una. Entonces le digo al niño, bueno, usted aquí tiene dos bolitas del mismo tamaño de plastilina, ¿cierto? Ahora vamos a dividir esta bolita, una de las dos, en varias unidades. Y ya luego que hay varias bolitas de plastilina, en una de las que cogimos, ya le preguntaría al niño, ¿cuál tiene más? ¿Cuál de los dos tiene más cantidad? Y el niño ya va a decir, normalmente el niño siempre va a decir que es el que tiene más bolitas, pero todos sabemos que por la masa molecular pues son iguales. Otro ejemplo que yo también había pues como por ahí visto, profe, es el agua, en donde tienen 3 vasitos con agua y uno es más grande que los otros dos y le ponen al niño pues como a vaciar entre los 3 el agua, pero hay 2 que tienen la misma cantidad de agua, solo que ellos confunden el tamaño del vaso con el tamaño, pues con el volumen del agua.
Entonces, normalmente ellos siempre van a decir que el agua va a ser más chiquita en el vaso más grande, pero todos sabemos que pues, realmente es la misma cantidad de agua. Sí, sí, muy bien. Sí queda claro estos ejemplos que dice la compañera. Sí, profe. Muy bien. El concepto que es muy parecido al concepto de irreversibilidad. Y es que los chicos tienen una incapacidad para comprender que una operación o acción puede ir en una o más direcciones. Entonces, para ellos, esto es una cosa que tienen yo no llamo un problema porque es algo natural en ellos, pero les cuesta a ellos tener este fenómeno. Por ejemplo, el clásico ejemplo de Piaget es el tema de las escaleras que pone Piaget. Entonces, Piaget pone el ejemplo de que los chicos que cogen por dos escaleras que no entienden que por las dos escaleras se puede llegar al mismo lugar, ¿sí? Al punto de partida. Entonces, es un problema porque a nivel cognitivo su esquema mental no está preparado para comprender este fenómeno. Lógicamente, esto implica mucho la comprensión del desarrollo cognitivo de los niños. Me parece muy interesante este concepto de la irreversibilidad, que luego ya se va a comprender ya después, a los 8 años, ya estos conceptos deben estar establecidos en los chicos. Es una, tal como lo dice Piaget, es un elemento, una característica primordial del desarrollo cognitivo, lo que viene a ser la inteligencia. Entonces, siempre partir de un punto y regresar a otro, al mismo punto. Es muy interesante. El concepto de centración, este es muy sencillo. ¿Quién me lo dice? Centrarse, centrarse, centración, centrarse, centrarse, centración, concentración. ¿Quién me dice este ejemplo? Por un punto especial. Es muy sencillo. También, recuerden que todos estos son esquemas mentales. Todos son procesos cognitivos superiores. Todo esto que los chicos pretenden hacer aquí, que la conservación, el egocentrismo, son formas de razonamiento que tienen los chicos para llegar a dar una respuesta a un fenómeno específico. Profe, es como la tendencia a uno centrarse o concentrarse en un solo objeto. En un solo objeto. ¿Cómo así un solo objeto? O pues en un solo aspecto de lo Es, que representa ese es, momento que está viviendo. eso es muy diferente, ¿no? Los chicos no son igual a los adultos, porque nosotros los adultos en un partido de fútbol podemos mirar todos los elementos. Bueno, que aunque a veces los adultos también tienen ese problema, pero puedes mirar que los líneas, puedes mirar los jugadores, la pelota, quién marca, quién defienden, cómo están las líneas, cómo está todo. Y los chicos solamente se centran en un solo. Y es para dónde va la pelota, para dónde va la pelota, para dónde va la pelota, para dónde va la pelota. Entonces, es muy interesante porque siempre se fijan solamente en una elemento característica de lo que está pasando con el fenómeno de la centración. Los chicos parten este concepto que también es muy gestáltico, ¿no? Que se parte se inicia, perdón, de la parte hacia el todo, ¿no? De lo particular a lo general. Entonces, los chicos comienzan a estructurarse así, de las partes al todo. Luego, a los 8 años, los chicos deben partir del todo hacia las partes. Miren qué diferente. De los 2 a 7 el chico inicia, perdón, para no decir nuevamente, de las partes hacia el todo, o sea, de un elemento
hacia el todo, y luego a los 8 años parte del todo hacia las partes. Entonces, a esos son los componentes de una prueba que se llama la figura de Rey. Es muy interesante. El concepto de irreversibilidad, que ya lo miramos, pero nuevamente lo tocamos para señalar que las situaciones se piensan simplemente en una sola vía, o sea, que el niño en el tema del razonamiento prelógico, el niño no concibe en su esquema de pensamiento que las cosas se pueden hacer de diferentes cosas, que las cosas tienen otras formas de hacer. Y eso también es para la solución de problemas, ¿no? Solo las cosas se hacen de una forma inmediata. Entonces, si el papá es agresivo, entonces el chico en el concepto de irreversibilidad aprende que esa es la única vía de solución a los problemas. Aprende el chico y ese es el fenómeno. Y la no conservación, que también la vimos aquí, que el chico no entiende el significado de transformación entre los estados, ¿no? Que ya lo explicó la compañera. Y vamos a hablar de estos concepticos que son muy interesantes. Cuando Piaget nos habló de los conceptos de los razonamientos. Entonces, Piaget nos hablaba aquí, además, nos habló de muchos concepticos muy interesantes. No solamente habló del razonamiento deductivo, sino el inductivo. Entonces, definió unas características importantes sobre estos fenómenos, que me parece a mí que son importantes para tener en cuenta. Entonces, este razonamiento transductivo básicamente hace referencia más o menos al concepto de la centración, porque recuerden que es un tipo de razonamiento. Entonces, ¿qué hace el chico? El chico, al pensar, ¿no?, en la estructura cognitiva, porque le da solución a un problema, él va en una primera instancia aquí, en este del transductivo, va de lo particular siempre a lo particular. ¿Sí? No forma un todo, sino va de los elementos a los elementos para pensar, y esto hace que el chico se demore más, pero también es una forma de darle solución a los problemas. El chico no es capaz de ver un 54 más 5, enseguida ve el conjunto total, la imagen, y usted da una respuesta enseguida. El chico no, el chico tiene que ver el 5, el 4 por aparte, el signo más por aparte, el más 5 por aparte. Eso es lo que se conoce como razonamiento transductivo. El otro es el razonamiento inductivo, o sea, de inducir. Básicamente, aquí el problema es que los chicos también está el tema, no solo de lo particular, sino que es que aquí los chicos tienen una cosa bien compleja, y es que comienzan a establecer hipótesis a partir de relaciones que a veces no tienen sentido. Es decir, de los elementos particulares para formar hipótesis. Es una cosa interesante. Entonces, ellos solamente tienen un punto de vista, y entonces ellos ven al niño llorando y piensan que el hermano mayor le pegó, o que la mamá le pegó, porque la niña se come la golosina porque un día vio que se comió las golosinas, y por eso también la castigaron. Y el deductivo, que es otro tipo de razonamiento, otra forma de buscar palabras, y aquí sí es interesante porque los chicos comienzan ya nuevamente a generar hipótesis, ¿sí? Comienzan a generar hipótesis igual que en el inductivo, pero esa hipótesis que comienzan a generar, comienzan a pensar, ¿sí?, a estudiarla, comienzan a mirar si la hipótesis es verdadera o falsa. Y esto es cuando comienzan a aparecer en los colegios los exámenes de verdadero o falso, porque ya se supone que el chico tiene el concepto de la hipótesis. El egocentrismo, que es la incapacidad de ver las cosas desde el punto de vista de otro. Yo le llamo que el egocentrismo para mí es la incapacidad de colocarse, ¿sí? Perdón, es la incapacidad que tiene el sujeto de hacerse una representación de la idea del otro. El pensamiento concreto es una característica, y es interesante porque los chicos aún tienen una incapacidad para soltarse de lo perceptual. Entonces ya aquí estamos pasando del pensamiento properacional al siguiente, que es el concreto. Comienza ya a instaurarse en los 7 años algunas cositas.
Uno puede encontrar un niño de 7 años con características del pensamiento concreto, hiperoperacional. En cuanto al desarrollo del lenguaje, vamos a encontrar entonces que, ya esto lo vimos también en la psicolingüística, que el lenguaje es un modo de comunicación significante a través de sonidos organizados según reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces, hay unos componentes básicos del lenguaje que son el sonido, o sea, la fonología, el significado, que es la semántica, que se conoce como el morfema, y la estructura, que es la sintaxis, es el orden de la oración, que es lo que yo trato de, que uno como docente debe intentar inculcar en los estudiantes, el tema de la sintaxis, ¿no? Que la oración, que lo que exprese tenga un orden y un sentido técnico. Es en el desarrollo del lenguaje, el sistema está basado en palabras y gramática que se usan para representar objetos y acciones que nos permiten reflexionar, comunicar, ejercer mayor control sobre la vida, y nos ponen el tema del ejemplo de la manzana. Entonces, en algún momento, en el tema de la sintaxis, los niños te van a decir, yo quiero comer manzana. Los que son papás, ¿cómo le diré a un niño de 2 años, yo quiero comer manzana? ¿Cómo? Diría machana, profe, no dice más. Es por eso, porque solamente está la estructura del componente fonológico, y se está integrando la semántica. Y a medida que se integra la semántica, la acción del morfema comienza a mejorar la sintaxis. Entonces, es ahí donde uno debe estimular el tema a los chicos de quiero una manzana, con palabras clave. No es que al niño no se le pueda hablar, cosito, sí, pero en el tema del desarrollo del lenguaje, toca estimulárselo así. ¿Qué influye en el desarrollo del lenguaje entonces? La maduración neuronal, la interacción social. Ustedes saben que a los 4 o 5 años, más que todo a los 4, sí, 4 años, se da un fenómeno que se llama la poda neuronal o la poda neural. Sí, el término técnico es la apoptosis, 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 que significa poda neural. Es como cuando hay un árbol en la casa y lo podan para que sea hermoso, ¿no? Eso es la poda, que es un proceso natural, y se dice que la mitad de las neuronas, las glías, las astroglías, las células ependimarias, eh, mueren la mitad de las células. Por eso entre más se estimule, que mayor conexiones sinápticas se realicen, eh, es mucho mejor la capacidad cognitiva de reserva que tienen los chicos. Entonces, esta poda neuronal es lo que hace que esas células que no tienen suficiente potencial de acción, ¿sí? Potencial de acción es una energía que se libera del cono axónico, es decir, del axón. Ustedes saben, cuando estoy hablando de las neuronas se ubican, ¿verdad? Cuando digo cono axónico, usted más o menos se ubica en su mente de qué le estoy hablando, ¿verdad? El cono axónico es el inicio del núcleo de la neurona, ¿verdad? Ustedes saben que la neurona tiene un núcleo que es como la mano, y la parte, imagínense la mano, su mano, y esta parte donde está este huesito, ahí donde comienza el cono axónico, y todo eso es el axón. Por ese axón grueso se dispara el potencial de membrana y potencial de acción, que puede ser químico y eléctrico. Y eso tiene unas variables que son de -30, -70 y +30 para que se den los fenómenos electroquímicos de comunicación de neuronas. Eso se ve, eso es lo que es todo el proceso de sinapsis. Ese es otro cuento, otro rollo largo. Muy bien. Entonces, la interacción social, sin duda alguna, va a marcar un papel fundamental en los chicos. Ya vimos con todos estos autores que hay una predisposición innata para aprender el lenguaje, ¿verdad? Que hay unas características familiares. O sea, que el desarrollo del lenguaje va a depender de las características familiares. Es decir, si la hermana mayor habló súper rápido, la segunda posiblemente que lo haga, la tercera también. Entonces, por eso, como hay una predisposición, si el hermano nace con alguna discapacidad intelectual o alguna malformación congénita, la probabilidad de que el otro lo realice es del 50-60%. ¿Sí? También es una característica importante en el desarrollo del lenguaje, para que lo tengamos en cuenta, es el uso que el adulto hace del lenguaje. Por eso les decía los otros días que
dos personas que son profesionales, se supone que el lenguaje es técnico, entonces los chicos tienen la tendencia a utilizar más un lenguaje técnico sofisticado y tener un enriquecimiento oral, semántico, que es muy importante. La respuesta que los adultos le dan a los niños y niñas también es fundamental. O sea, una persona que no ha estudiado, si no está básica primaria, de la respuesta que un niño le pregunta, papá, ¿por qué cuando el niño te dice, papá, ¿por qué el sol me persigue, por ejemplo? Entonces usted le comienza a explicar la teoría, ¿verdad? Sobre qué son los planetas que giran alrededor del sol y comienza a explicarle todos estos fenómenos. Entonces, eso es muy diferente a que se le dé una respuesta simple, ¿no? O porque la luna sale de noche y el sol de día, ¿no? Entonces, se cree que hay personas adultas que todavía creen que, mágicamente, ¿no? Su pensamiento mágico, que la luna sale de noche, ¿no? La luna no sale de noche, ¿no? La luna siempre está. El sol y la luna siempre están. Sí, la luna siempre está, solo que como la intensidad del sol es increíble por los rayos ultravioleta y eso tiene una clasificación de rayos gamma, rayos beta y otra cantidad de rayos que eso hace que se ilumine todo, entonces no vemos la luna, pero la luna todo el tiempo está. ¿Qué pasa? Que cuando se da el círculo rotatorio de la Tierra, que son 24 horas, aproximadamente una parte de la Tierra, ¿sí? Un polo de la Tierra, hace que los rayos del Sol no pasen más o menos para esta zona donde estamos nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos de noche, pero el Sol está todo el tiempo, solo es la posición de la Tierra con respecto al Sol. Hace que no se perciba que se ve oscuro. Y entonces, como los rayos del Sol alcanzan a la Luna, y la Luna sí se percibe, pues tiene una matiz específica en la superficie, se puede apreciar la Luna con toda su hermosura. Pero la Luna siempre está, la Luna nunca se va. Esos son datos. Las lecturas y la forma de los intercambios verbales. Es importante estimular en los chicos la lectura, el hábito de lectura. Yo agradezco a mi madre, uno cuando es niño y adolescente, uno no agradece nada, uno no está en un proceso de maduración que uno no alcanza a comprender, ¿no? Porque los padres le dicen tal cosa y uno cree que los papás no vivieron eso, ¿no? Que nosotros somos los modernos, ¿no? Que soy más vivo que mi papá y mi mamá, ellos no vivieron eso y ellos también vivieron eso y mucho más que lo que usted vivió. Pero uno en su inocencia, ¿no? Egocéntrica, es egocentrismo, pero yo le llamo inocencia egocéntrica porque de verdad que eso es un tema más orientado a la ignorancia. Uno cree que los papás no vivieron por eso. Entonces, cuando uno es padre, es que uno entiende muchas cosas. Cuando uno crece, pero mira, por eso es que mi papá me decía eso. Entonces, es un tema y se repite y se repite y se repite en todos los temas, pero es un problema de maduración. Entonces, el te- yo recuerdo que yo en primero de primaria ya leía perfectamente, entonces me ponían a leer en las iglesias los domingos, entonces me gustaba ese tema y entonces era una cosa bonita, pero lo bonito es porque uno desarrolla un hábito por la lectura y el hábito de la lectura hace que desarrolles un tema por el tema de ciertas características como redacción, comprensión de elementos. Entonces, con los chicos, los niños más pequeños, cuentos, ¿no? Dibujos. Recuerden ¿por qué se utilizan los dibujos con los niños? Porque los dibujos es lo que permite que a los chicos le llama la atención, porque lógicamente ellos no comprenden el mundo si no es por dibujos. Entonces, por eso la importancia de los dibujos animados. Entonces, aquí tenemos unas características. Estoy quedándome sin voz ya a estas alturas del día. Tenemos algunas características del lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, ¿no? Lógicamente el lenguaje receptivo es el pensamiento, ¿no? El lenguaje expresivo es el lenguaje propiamente dicho, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, de 0 a 6 meses, el niño modifica la succión al cambio de sonidos
Eso es lo que se mira en el lenguaje receptivo. Y en el lenguaje expresivo vamos a tener en cuenta que aparece la sonrisa social. Más que todo aparece a los 2 meses. De 0 a 6 meses, el chico despierta ante ruidos repentinos intensos. ¿Mm? Lo que puede percibir, ¿no? Lo que puede percibir. Eso es el lenguaje receptivo. A los 6 meses el niño es capaz de girar la cabeza hacia el origen del sonido. Es capaz. Le gusta jugar con objetos ruidosos. Entonces, imagínense un papá amargado. Mientras que en el lenguaje expresivo está la emisión de vocales abiertas y consonantes. Usa la voz para atraer la atención. Ríe fuerte, más o menos a los 4 meses. Una cosa hermosa. A los 12 meses presta atención a su nombre. Porque es importante conocer esto, muchachos. Porque esto nos va diciendo cómo está el desarrollo cognitivo del chico, ¿no? Si va bien, si no va mal. Esto no tiene que aprenderse de memoria. Usted simplemente tiene la tabla de las características. Cuando el chico, usted le evalúa, usted va analizando todas estas cosas, ¿no? A los 12 meses el niño debe prestar atención a su nombre, comprende la palabra no, responde a dame. Entonces, aquí es interesante porque a los 12 meses ya uno puede comenzar a pensar, a sospechar sobre la presencia del espectro autista. Si el niño no responde a su nombre, Juan, le aplaude detrás, el niño debe voltear. Juan, Juan, el niño debe voltear. Si no responde a su nombre, o hay un problema auditivo que se resuelve con los exámenes de potencial evocado sonido o con el tema perdón, se resuelve, no, nos lleva a pensar el tema del espectro autista, ¿no? O una discapacidad mucho mayor, tantas que existen en este mundo de enfermedades. Entonces, pero sí, más que todo lo lleva a pensar a uno es el tema del autismo. Lenguaje expresivo de 12 meses, emisiones fonéticas bisilábicas, primeras palabras, 11 a 12 meses, imita sonidos y juegos, señala con el índice, todo lo señala, todo lo señala. A los 18 meses cumple órdenes verbales simples, ya se convierte en un sujeto productivo que uno lo puede mandar a buscar las pantuflas y demás cosas. En el lenguaje expresivo, a los 18 meses puede hacer oraciones de 2 palabras, desarrolla patrones de entonación para preguntar. Esto es interesante porque el patrón de entonación ya no debe ser rígido, sino flexible. Entonces, si el chico comienza a hablar como los muñequitos, hay que comenzar a mirar qué está pasando, que es otro tema patognomónico del autismo. A los 2 años cumple órdenes verbales complejas, que no diría que complejas, sino de 2 comandos. Identifica todos los objetos comunes y en el lenguaje expresivo las oraciones de más de 2 palabras aparecen. Usa su nombre, ¿no? Su nombre a veces en tercera persona. 4 años comprende las acciones, conoce la función de los objetos, cumple órdenes de todo tipo comprende las acciones y conoce la función de los objetos a los 4 años. Y el lenguaje expresivo denomina imágenes en libros o dibujos hasta 10. Vea qué bonito. A los 6 años cumple órdenes de todo tipo de complejidad, debe ser así. Y el lenguaje expresivo emite todos los sonidos correctamente. A los 6 años. Aunque ya sabemos que el que más se tarda, ¿cuál es? El sonido de la letra R, S y la L. Pero acá más que todo en Colombia es la R, ¿no? Que se conoce como dislalia en su clasificación de rotaxismo. Que está rotaxismo, landaxismo, simaxismo. Otras clasificaciones que vamos a ver acá en patología. Aprendizaje del lenguaje, el habla lingüística, que la emisión de la palabra, palabra sílaba, es 1 año. Algo que se conoce como el concepto de la frase, que es que los chicos comienzan a expresar la palabra y que expresa una clara intención de un pensamiento completo del chico. La adquisición de palabras y periodo de reposo, que se demoran los chicos a veces de 1 segundo, 2 segundos para decirlo. Pareciera que estuvieran cancaneando, pero es un tema normal. Roger Brown nos habla de las habilidades sintácticas, nos habla de que los chicos no tienen tiempos verbales, sobre el tema de los artículos y preposiciones. Eso se va adquiriendo poco a poco. Los morfemas funcionales, los artículos, plurales, verbos, ser y estar. A veces uno termina una carrera y uno no sabe ni qué es un verbo, ni qué es un artículo, ni qué es
ni que es un adjetivo, ni que es un... Sí, no se necesitan esas habilidades sintácticas para uno aprender a hablar. La habla telegráfica, ¿no? Telegráfica, como si tuviera así, papá me dice así. La unión casi perfecta de frases con error gramatical. La sintaxis casi modificable hasta la puerta. Hay unas características de la edad temprana que son la simplificación, que los chicos, eh, yo decía antes que los chicos eran vivos, pero no, cuando conocí a Piaget ya me di cuenta que esta señora Roger Brown, que se llama simplificación, que los chicos, como están adquiriendo todo el fenómeno del simbólico, de la imagen, del percepto, del significante, del significado, entonces ellos tienden a simplificar las cosas, o sea, entre más cortas las digan, para ellos es mucho mejor. Se da la sobregeneralización de las reglas. Bueno, aquí se me pasó un concepto del estadio operacional, no sé si está después, que se llama sincretismo. El sincretismo es la tendencia que tienen los chicos a generalizar la conducta en este caso, de cualquier miembro de la familia. Es la generalización de la conducta, se llama sincretismo. Es decir, si la madre se pone tacones, todo el chico piensa que se va de rumba. Si la madre se viste, piensa que la mamá se viste de tal manera, la mamá va a salir, el niño llora. Ese es el sincretismo y los niños van comprendiendo después que, además que es otra característica del estadio preoperacional, que se me había olvidado decirle, el sincretismo, entonces el chico generaliza todo y generaliza, si me porto mal me pegan, si alguien le pega una vez. El niño es capaz de comprender el pasado, pero sin comprensión de secciones, lo que hablábamos ahorita. O sea, si tú le alteras algo al chico, suele explicarle de que vamos al cine, pero si el viernes, pero en caso tal de que me paguen, entonces él no entiende eso. ¿Cómo así que te paguen si dijiste que íbamos para el cine, no? Él llora, no comprende de verdad, entonces los papás le pegan por eso y no es que el niño no comprende, ¿no? Sí. Entonces, comenzar a estimular, ¿no? ¿De qué se trató la película? Bueno, primero había un monstruo y luego se quedan ahí pegados, no dicen más nada. La exageración de generalizaciones. Entonces, eso es lo que pasa con la mujer y los hombres, que la mujer dice todos los hombres son perros, ¿no? Generalizan, exageran. Y entienden por ejemplo, papá está en relación a todos los hombres para pensar que todos los hombres son papás, ¿no? Y no es así. Es un tema, es un fenómeno, pero uno lo ve mucho en las relaciones de pareja. Hay unas teorías del aprendizaje de Skinner. Skinner nos habla sobre el refuerzo, la discriminación y la generalización. Ustedes ya saben lo que es un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Sí, ¿verdad? Eso lo tienen claro, ¿verdad? Profe, y usted me ayuda un poquito a recordar, yo se lo agradezco. Sí, bueno, es que toca, a ver, a ver, toca, toca meter otra diapositiva por aquí, nueva diapositiva, vamos esto aquí, el tema es que esto me sale en mayúscula todo, y entonces, pues Skinner nos habla de, voy a confiar en mi memoria a largo plazo, Skinner nos habla de refuerzo positivo, nos habla de refuerzo negativo, nos habla de castigo positivo y nos habla de castigo negativo. Yo voy a ampliar esto, poner un poco la letra un poco más grande.
Es una cosa hermosa que hace Skinner. Entonces, es importante tener en cuenta algo. Entonces, acá, vamos a ver si me deja escribir. No me deja escribir. Estos dos elementos que ven ustedes aquí, si me deja colocarlo de amarillo, y esto también de amarillo. Bueno, perdón. Upa, se quitó. Esto le vamos a dar otro color para comenzar a explicar otra cosa. ¿Por qué lo pongo en amarillo? Porque cuando usted vea el tema positivo, ¿sí? O sea, el más significa lo mismo. Positivo para refuerzo y positivo para castigo es lo mismo, ¿sí? Pero solamente cambia algo, cambia una sola cosita, que cuando hablamos, cada vez que hablemos de refuerzo, ¿sí? Vamos a hablar de este concepto de aumento. ¿Aumenta qué? La probabilidad de que la respuesta se repita en tiempo y espacio. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Cuando hablo de refuerzo positivo, hace referencia a la posibilidad que tiene unas respuestas de repetirse en tiempo y espacio. Ese es un tema muy, muy bonito. Entonces, cuando hablamos de refuerzo, estamos hablando de aumento, ¿no? Sea positivo o negativo. Es decir, la conducta tiende a aumentar. No importa si es refuerzo eh, positivo o negativo, cada vez que yo hable de refuerzo, la conducta aumenta, la conducta aumenta. O sea, la conducta positiva, la conducta esperada a partir de la contingencia, dice más o menos así Skinner. Cada vez que yo utilice un refuerzo positivo o refuerzo negativo, la conducta tiende a repetirse, a aumentar. Mientras que cada vez que yo hable de castigo, ya sea castigo positivo o castigo negativo, perdón, dibujé mal acá, pero es que no me da aquí. Vamos a ponerlo aquí. Me asustó, ay Dios mío, ese niño. Cierre los micrófonos, chicos, porque casi me muero de un infarto aquí. Los chicos son así de especiales. Bueno, no me deja, pero bueno. Bueno, aquí sí quedó mejor. Bueno, repito. Cada vez que yo hable de refuerzo, ya sabemos que hay dos clases de refuerzo, positivo o negativo. No importa si es positivo o negativo. Lo utilizo para aumentar la probabilidad de la respuesta de la persona. No importa si la respuesta es positiva o negativa. Porque hay papás que refuerzan una conducta negativa de forma positiva. ¿Sí? ¿Se entiende eso que quiero decir? Entonces, cuando hablo de refuerzo es porque quiero aumentar la probabilidad de que esa respuesta se repita en tiempo y espacio. Y cuando hablo de castigo, ya sea positivo o negativo, estamos hablando de disminución. Disminución. ¿Disminución de qué? De la conducta. Cada vez que yo aplico castigo, yo lo que quiero es que la conducta se disminuya. O sea, la conducta blanco, así le llaman los operantes, la conducta blanco se disminuye. ¿Queda claro esos dos conceptos, clase? Sí, profe. Muchísimas gracias. No he terminado, eso es lo básico, eso no he terminado. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, ya sé, porque esto es un juego, esto es un tema bien, bien bonito. Voy a insertar otra tabla por aquí. Ya sabemos que los refuerzos aumentan la probabilidad de que la conducta se repita en tiempo y espacio, y los castigos
hacen que la conducta disminuya. Muy bien. Entonces, para disminuir conducta, yo utilizo castigo. Bien. Entonces, refuerzo aumentar. Entonces, los refuerzos, el refuerzo positivo, en este caso, es dar algo agradable. A ver si me lo permite poner más grande. A mí esto no, yo desde que esto yo no lo aprendí en ningún lado, sino lo aprendí en la universidad cuando lo vi, de verdad, nunca lo he olvidado. Es una cosa que es hermosa. Entonces, el refuerzo positivo es dar algo agradable. Y el reforzamiento negativo es quitar algo desagradable. ¿Queda claro? Una Sí, señor. cosa es la función, ¿no? Que es lo que yo expliqué arriba, ¿no? La función el refuerzo. La función del refuerzo es el aumento de la conducta, ¿no? Que yo lo utilizo para que esa conducta se repita en tiempo y espacio. Esa es la función. Y aquí estoy hablando es de el fundamento. Entonces, cuando yo hablo de refuerzo positivo es que doy algo agradable. Y cuando hablo de refuerzo negativo es quitar algo desagradable. Un ejemplo de refuerzo positivo, dar algo agradable. Por ejemplo, eh, el niño que, eh, el niño que siempre le pega a Juan en la clase, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, ese día no le pegó a Juan, entonces yo como papá llamo a la institución, no le pegó a Juan, inmediatamente lo recojo, le compro un helado. Eso es algo agradable. Entonces, toca aquí tener en cuenta la subjetividad, porque para lo que alguien es un refuerzo, para el otro puede ser un castigo, ¿no? Estamos hablando de que el refuerzo positivo es dar algo agradable, siempre algo agradable, ¿sí? Por ejemplo, el mundo, nosotros nos movemos por refuerzo positivo. Los refuerzos pueden ser sociales, comestibles, tangibles, intangibles, ¿sí? Un abrazo es un refuerzo, que te digan, muy bien, tienes un punto especial, muy bien, tal cosa. Eso hace que sea eso es un refuerzo positivo que utilizo yo, dar algo agradable, ¿no? Entre más puntos especiales, tienes mayor probabilidad de sacar 5 en la asignatura. Eso es un dar algo agradable siempre. Mientras que acá, recuerden que como yo quiero aumentar, con el refuerzo aumentar la conducta positiva, en en el refuerzo negativo quito algo desagradable. Entonces, ¿qué es quitar algo desagradable? Por ejemplo, el niño que siempre pierde matemáticas en los primeros periodos, yo negocia con el padre y el papá le dice, si tú no pierdes matemáticas en este primer corte, yo te voy a regalar el juego de ¿qué juego se me ocurre? De FIFA 2021. Entonces, el chico se enmera, ganó, no perdió en matemáticas. Entonces el papá, perdón, no, porque si le da, perdón, me equivoqué. Si le compra el juego, le está dando es algo agradable, no algo positivo, sería refuerzo positivo. En este caso, como estamos hablando de quitar, entonces el papá debe ser así. El papá le dice, si ganas matemática durante el primer periodo, durante un mes, no vas a hacer nada en la casa. Ni oficio, ni nada. Sí, porque el niño le tocaba barrer su cuarto, arreglarlo, lavar la ropa, entonces el papá le dice que no va a hacer nada. O sea, le está quitando algo desagradable para él, o sea, para el niño. ¿Queda claro este concepto? Del refuerzo negativo, se le quita algo desagradable para el chico, o sea, algo que no quiere. Por ejemplo, acompañar a la mamá a la iglesia es algo desagradable, se le quita. Como si ganas matemáticas, no vas a acompañar a tu mamá a la iglesia. Entonces se le quita algo desagradable. ¿Queda claro? Sí, pero Sí, profe. Mientras que el castigo positivo, sí, que la función, ya sea positivo o negativo, es disminuir la conducta. Entonces, aquí le voy a dar yo, también le voy a dar, ¿sí? Miren que
tanto positivo como refuerzo positivo, como castigo, es dar, dar y dar, dar y dar, dar y dar. Es una forma que a mí nunca se me olvida porque yo tengo relación de eso. Positivo y castigo, refuerzo y castigo positivo es dar. Pero aquí vas a dar algo desagradable. Es la fórmula. Algo desagradable. Algo desagradable. ¿Sí? Algo desagradable. Por ejemplo, muchas personas publican en el Facebook. No, mi psicólogo, este era mi psicólogo y publican una chancleta, una correa. Entonces yo me volteo porque no comento nada, pero sí digo y respiro y digo, pero ¿cómo va a hacer eso el psicólogo si eso apenas es una técnica de la psicología conductual que pertenece al castigo positivo? O sea, un chancletazo, un correazo, una cachetada, eso es un castigo positivo. Te doy algo desagradable. ¿Quién quiere que le den una cachetada, un correazo? Nadie quiere, ¿verdad? Una chancletada. Entonces es desagradable. Ahora hay que analizar los casos en los que las personas eso es un refuerzo, pero ya eso es patológico. ¿Sí? Entonces, en refuerzo positivo doy algo agradable y en castigo positivo doy algo desagradable, que es pegar, pegar por generalmente, es el tema. Y el castigo negativo, en este caso, es quitar, lógicamente, algo, también quito, pero acá voy a quitar algo que agradable. En el refuerzo negativo, quito algo desagradable, en el castigo negativo, quito algo agradable. Por ejemplo, el Play 4, perdiste matemática, no vas a jugar más Play 4 hasta que me lo recupere eh, en el próximo periodo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de castigo positivo. Por ejemplo, no sales a la calle. Es un ejemplo de castigo negativo. No sales a la calle, le estás quitando algo agradable, no salir. No vas a rumbear hoy, no vas a salir con tu novia. No, no, no quiero. Soy tu papá y punto. Es un castigo negativo. Todo se mueve por castigo y refuerzo, castigo y refuerzo. Entonces, eso es todo por hoy. Vamos a colocar acá los nombres me perdí, de los personas que participaron. Entonces, muy honestamente, las personas que participaron, que yo les dije que tenía punto especial, por favor, hacérmelo saber. No importa si son uno, si son dos, si son tres puntos especial. Entonces, personas que me lo va diciendo se puede ir retirando, ya terminamos la clase. Espero que les haya gustado la clase. Lo que vamos hasta ahora, este tema todavía nos queda mucha cosa y les haya quedado claro el tema de refuerzo y castigo y también lo que vimos anteriormente del conductismo, que digamos que son la base de todo psicólogo. Todo psicólogo debe saberlo porque a partir de ahí funciona todo. Psicoanalista me decía, no, pero es que no, todo no es refuerzo y castigo, pero dame un ejemplo donde no exista refuerzo y castigo. A ver, dame un ejemplo. No pudieron en un congreso que estuve ya hace muchos años. Todo se mueve por refuerzo castigo, así es. Ya existen unas variables de castigo, ¿no? Contingencia, antecedente, consecuencia, que la contingencia del castigo, cuándo se debe dar el refuerzo, en qué momento se debe dar el refuerzo, en qué tiempo. Ya ese tema les toca profundizarlo a ustedes, quien quiera. Nombres de los participantes, por favor, y cuántos puntos positivos. Profe, yo, Nombre completo. Olga Liliana Arcila Nieto. ¿Cuántos puntos, Olga? Profe, yo participé como un 3 veces, pero no sé. ¿Cuántos puntos especiales tiene? ¿Cuántos puntos le dije? 1. Que tienes un problema de atención. Fueron 2. ¿Quién más? Julio César Restrepo. ¿Cómo? Julio César Restrepo. Julio César. ¿Cuántos puntos especiales, Julio? 1. Muy bien. Profe, la Yesenia Quintero, 1 punto. Yesenia. Quintero. ¿Qué más? Profe, yo, María Camila Villegas, María Camila. 2 puntos.
Muy bien, ¿quién más? Profe, yo, Geraldino Campo, Sí, 1 punto. ¿quién más? Profe Manuela Gallego, yo tuve 3 puntos y creo que uno fue especial. ¿Quién más? Profe, yo, Andrea Martínez, Melina tuve Abad. yo, Andrea Martínez, Ajá. Andrea Martínez, ¿qué pasó con Andrea Martínez? Hola, Andrea Martínez. profe, tuve 1 punto. Más, Profe Melina Abad, 1 punto. ¿cómo es el nombre? Emily Abab. Ok, ok. Melina Abad, sí. ¿Quién más? Muy bien. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Yo me quedo aquí esperando que el video me cargue para subirlo a YouTube para mandárselo a los correos. Profe, Catalina Ochoa también participó, pero no ha dicho. Ella también ahorita ganó 1 punto. Por no decir, ya se desconectó. Catalina, no la tengo, Catalina. Yo creo que está de Ah, último. Catalina Ochoa. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos. Dios me los bendiga, Dios los guarde, pórtense bien, multipliquen la paciencia en estos días. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe, gracias, feliz noche. No tienen que estudiar, no tienen que estudiar nada, no se preocupen, no se estresen, que seguimos con este tema. Gracias, profe. Feliz noche. Dios lo bendiga.